Buenas noches a todas. Me alegra mucho estar entre ustedes. Por fin estamos otra vez juntas. Gracias a Dios. Espero que esta lección que estamos prosiguiendo en el libro de Proverbios sea de mucha bendición. Para mí en lo personal lo es, porque por mientras que voy preparando, voy aprendiendo muchas cosas que realmente ayuda para la vida. Entonces, vamos a empezar con una oración antes de proseguir y luego entramos a la lección. Señor, te pedimos en esta noche bendiciones sobre cada una de mis hermanas, sabiduría sobre todo, porque Señor, tú nos has enseñado por medio de este libro de los Proverbios que debemos nosotros amar la sabiduría como un tesoro, como a la plata, como algo precioso. Y no debe haber nada más precioso que la sabiduría, el hacer tu voluntad, porque la sabiduría es la que nos ayuda para buscar la sabiduría, para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que es correcto, lo que es bueno delante de ti. Gracias te damos, Señor, y bendice a cada una de mis hermanas, sus familias, los hermanos donde se encuentren. Tu Señor, bendícelos. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar juntas en este banquete espiritual. Gracias por ese pan espiritual que llena ese vacío que sentimos y vivimos con una esperanza gloriosa delante de ti. En el nombre de tu Hijo amado pedimos juntamente con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, hermanitas, el Señor les bendiga y que seamos los que estamos aquí haciendo lo que es la voluntad de Dios. Estemos contentas con todo y podamos nosotros gozarnos de hacer la voluntad de Dios, gozarnos de aprender las maravillas de Dios, para poder compartir con todos aquellos que no lo tienen y hacerlo con mucho gozo, con mucho amor y con mucha misericordia. Ahora vamos a seguir con nuestra lección de Proverbios y vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 2, empezamos con el versículo 1 hasta el 9. Dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento de Dios. Así que el capítulo 2, versículo 1, empieza con estas palabras: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Tantas palabras hermosas que acabamos de leer.
empieza con palabras como hijo mío, o diría hija mía, pero aquí está hablando Dios a sus hijos. Dice aquí, si recibieres mis palabras. ¿Qué significa recibir? Recibir quiere decir cuando nosotros estamos dispuestos para llevarlo a cabo, dispuestos para vivir esas palabras poderosas de Dios. Y dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Guardar los mandamientos de Dios es muy importante porque eso nos ayudará para meditar día y noche. Con razón nos dice meditar día y noche en los dichos del Señor, para no pecar contra Él. Y estas palabras nos anima y nos dice, mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Atento tu oído a la sabiduría, porque la sabiduría es la que nos ayuda para hacer la voluntad de Dios. Es lo que es el motor, es lo que hace que con alegría y con agradecimiento podamos hacer la voluntad de Dios. Dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Ser prudentes, ya habíamos estudiado en el primer capítulo, los primeros versículos, la diferencia entre un insensato, un necio y un prudente. El prudente oye y hace. Y aquí dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, o sea, al hacer, al oír y hacer. O sea, vamos aprendiendo lecciones grandes de Dios cuando le escuchamos, cuando le oímos, cuando recibimos su palabra, cuando guardamos sus mandamientos. Así que estas lecciones nos va a ayudar bastante para poder avanzar en nuestra vida cristiana y nos va a ayudar para que también podamos nosotros compartir con todos los que necesitan. Vamos a ir a Salmos 90, 12, donde nos dice, el salmista dice en esta manera, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. O sea, que estemos atentos a que no estamos para siempre. Y nuestros días aquí en la tierra están contados, son limitados. No estamos aquí para siempre. Así que es mejor contar nuestros días. Como Jesucristo diría, basta a cada día su propio mal, vivir día por día. Y yo desde que salí del Perú, ya casada con mi esposo, me acuerdo que decidí aquel día que salí, con mucha tristeza, dejar a mis familiares por allá, porque mi plan no era salir de Perú. Le pedí muchas veces a Dios que envíe más misioneros, más hermanos que pudieran ayudar en la obra. Y tuve que salir. Y ese día le pedí a Dios, lleno de agradecimiento, para que donde quiera que yo vaya, siga compartiendo su palabra. Y decidí vivir momento a momento, porque era la única manera que iba a poder vivir la vida lejos de las personas que yo amaba. Dios es maravilloso
misericordioso. Su plan no se compara con nuestros planes. Disculpen, hermanos. Yo no me imaginaba que el plan de Dios en mi vida era la manera como ha resultado para poder ayudar a tantas personas. Y tantas personas me han ayudado también a mí en lo espiritual. Cuando no me sentía bien, las hermanas y los hermanos con los cuales compartimos la palabra de Dios, ahí estaban para animarnos. En momentos de enfermedad, de tristeza, ahí estaban. Ahí estaba Dios. Aunque lejos de la familia, seguí viviendo momento a momento hasta el día de hoy. Es mejor vivir momento a momento delante de Dios. Estas lágrimas son lágrimas de mucho agradecimiento, de mucha humildad ante Dios y ante todos ustedes. Dios sea glorificado en lo que hacemos y en lo que pensamos. Porque si yo hubiera planificado mi vida, no creo que hubiera salido como salió en el plan de Dios. Yo estaba orando a Dios que enviara más misioneros. No tenía yo planes de salir de Perú. Pero después que Esteban, mi esposo, llegó a saber que tenía que regresar a los Estados Unidos, yo como esposa tenía que regresar junto a mi esposo. Entonces decidí ese día que personas con hambre espiritual hay donde quiera en el mundo. Donde quiera que hay personas, yo estaré contenta alabando al Señor y animando a otros a que lleven el Evangelio de Cristo y se preparen. Y esta es mi misión y seguirá siendo mi misión. Aunque en medio de todas estas luchas había personas que se oponían porque sus vidas no iban de acuerdo a la palabra de Dios. Y siempre va a haber personas que se van a oponer a lo que va enseñando lo que dice Dios. Pero esa no es la decisión de nosotros, es la decisión de cada persona. Y hay que respetar cada decisión a las personas. Así como Dios respeta la decisión de nosotros y de cada uno, así tenemos que aprender a respetar las decisiones de las personas. Entonces, sigamos enseñando a otros de tal modo que podamos agradar a Dios. En Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, escribía pasajes de la Biblia en cuadros y los colocaba en diferentes partes de la casa para que ellos no se perdieran la oportunidad de repasar y leer lo que dice la palabra de Dios. No tiene que ser la Biblia abierta. Puede uno colocar en diferentes partes de la casa para los niños, para que ellos estén también llenos de las maravillas de Dios en sus mentes. Dice: las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Me acuerdo que íbamos a evangelizar. Ellos iban con nosotros. A veces nos quedábamos hasta las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, dependiendo de la necesidad de las personas. Pero ellos estaban ahí, han aprendido muchas cosas de Dios. Y hoy en día, mi hijita Rebeca me pone un poquito emocional, porque acaba de presentar un tema muy hermoso, compartiendo con las hermanas de República Dominicana, de México y de aquí, de Nashville. Nos juntamos varias hermanas en Zoom. Tenemos las reuniones todos los martes a las 7 de la noche, hora de Nashville, y las reuniones de los viernes a las 7 hora de Nashville. Y si ustedes les gustaría, nomás entran a mi página y ven el número de Zoom de los martes y viernes, y ahí invitamos a varias personas para que vengan y compartan la lección. Y esta noche le tocó a mi hijita y le tocó el tema de las mujeres casadas y la responsabilidad como cristianas, qué tipo de vida tenemos que llevar. Y gracias a Dios nos gozamos con esa lección. Entonces doy gracias a Dios que ella creció amando a Dios, amando su palabra y compartiendo con otros. Y animamos a todas las mamás a que no les dé vergüenza de llevar a sus hijos cuando van a ir a compartir la palabra de Dios con otros. Llévenlos, que vean el amor, el entusiasmo que uno tiene hacia las personas. Porque Dios nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros queremos ser salvas delante de Dios, también vamos a buscar que otros sean salvos. Y si queremos ser salvos nosotros, también vamos a querer que nuestros hijos sean salvos, que nuestros esposos sean salvos. Y así formaremos congregaciones fuertes, familias fuertes espiritualmente, no porque la fuerza viene de nosotros, sino la fuerza viene de Dios. Dice, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esto dice todo el tiempo, es como un alimento espiritual que lo buscamos. En la mañana el desayuno, a media mañana tal vez algo para pasar el hambre, a mediodía el almuerzo, a media tarde tal vez el té con algo, y luego la cena. No nos perdemos. Y la palabra de Dios, que es el alimento para el alma, para guiarnos en los buenos senderos de Dios, debemos de hacerlo todos los días. Debemos desearlo. Y las atarás, dice, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay que atar la palabra de Dios, que memoricen los niños. Memoricemos nosotros también. Si no lo memorizamos al pie de la letra, está bien, aunque sea nomás nos acordemos, por ejemplo, de este pasaje de los 5 versículos que leímos. Que nos acordáramos donde nos dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Si solamente pudiéramos ver, Dios quiere que le amemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Entonces eso nos va a ayudar, nos va a ayudar. Y en cada lección vamos aprendiendo algo más y algo más. Y poco a poco, a modo que vamos practicándolo,
ya llega a ser parte de nuestra vida y ya no se hace tan difícil. Buscar a Dios como a la plata y escudriñar como a tesoro es lo que nos manda Dios. Buscar a Dios como a la plata, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, que nos lleva a los caminos buenos, a los caminos fructíferos, a lo que nos mantiene esta vida, con esa esperanza de vida eterna, con esa esperanza de mucho gozo. En Proverbios 2:4 nos dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Recién lo vamos a entender, si es que lo buscamos como a la plata, como al tesoro precioso. Si lo vamos a escudriñar, vamos a analizar, vamos a meditar, vamos a estudiar. Dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vemos nosotros que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No viene de este mundo. Todo lo que el mundo hoy en día estudia y alcanzan a llegar a diferentes niveles de conocimiento de este mundo, es para este mundo, es temporal. Es bueno aprender, especializarse en una rama donde uno va a trabajar y va a ayudar a otros, pero lo hagamos para el Señor, que lo hagamos para el Señor. No lo hagamos para la gloria y honra de nosotros mismos o para la gloria y honra de los hombres, sino para glorificar a Dios. Y en medio de todas esas cosas tenemos nosotros que proclamar las maravillas de Dios. No olvidarse, no importa lo que hacemos, dónde estemos, dónde nos encontremos. Tener ese ánimo, ese deseo, ese esfuerzo de buscar como a la plata, ¿no?, a la sabiduría, y escudriñarla como a tesoros. Entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Veamos lo que encontramos en cuanto del tesoro ahí en el Nuevo Testamento. Ahí en el Nuevo Testamento encontraremos en cuanto del tesoro escondido. Vamos a Mateo 13:44. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Imagínense, va y compra ese campo. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a ese tesoro escondido. Estamos listos para dar todo por Dios, por ese reino de los cielos. Así es como es el reino de los cielos. Algo precioso, algo maravilloso, algo que realmente debemos de ponerle el valor que necesitamos ponerle. Y la perla de gran precio, ahí en Mateo 13:45, habla de esa perla de gran precio. Y Jesucristo sigue diciendo: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Imagínense, lo compró porque puso el valor de esa perla preciosa. Y el reino de Dios es semejante a esto. Es precioso, algo sin valor. Por eso es que Dios nos dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo.
santo, agradable a Él, que es nuestro culto razonable delante de su presencia. Todo o nada es lo que nos pide Dios. Y vale la pena. Vale la pena. En Lucas 2:19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María estaba a los pies de Jesús y guardaba todo lo que Dios le había enseñado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros vemos cómo Dios puede ayudar a las personas. María, la madre de Jesús. Dios conocía el corazón de María. Por eso es que la escogió, para que sea la madre de su Hijo. No era por gusto que la escogió a ella. Dios conocía su corazón, porque Dios sabía que ella guardaba todo. Obedeció todas las cosas que Dios mandó. Porque ella en una ocasión dijo, mi sierva, dice, agradece a Dios, el Salvador. Ella exaltaba a Jesucristo, lo levantaba en alto. Así que tenemos nosotros que levantar en alto a Jesucristo. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, también nosotros tenemos esa oportunidad, así como María, de llevar a Jesucristo en nuestras vidas y ser dignas de llevarlo al hacer su voluntad. Ya depende en nosotros, en cada uno de nosotros, cómo lo vamos a hacer. Entonces Dios es el que nos dice cómo lo vamos a hacer. Entonces tenemos que decidir. Si amamos a Dios, lo vamos a hacer. En Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separe. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Imagínense, Job dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Con razón, Jesucristo en San Juan 4, en el capítulo 4, cuando hablaba con la mujer samaritana, dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, su Padre, y que acabe su obra. Esa era la misión de Cristo, del Hijo de Dios. No estaba preocupado de comer. Los discípulos sí estaban preocupados de la comida. Y cuando le trajeron la comida, le encontraron hablando con la mujer samaritana. Estaba él compartiendo la voluntad de Dios con ella. Y los discípulos se preguntaban entre ellos y decían, ¿le habrá traído comida a alguien? Pero Jesucristo no había comido. Por eso les contesta y les dice, porque le dice, maestro, come. Jesucristo le contesta y le dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Por eso en este pasaje me acuerda de las palabras de Jesucristo, lo que dice Job. Dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así que tenemos que aprender de Job. Tenemos que aprender de Jesucristo, de no poner mucho énfasis en las cosas materiales, en la comida, sino hacer la voluntad de Dios es lo más importante. Porque me acuerdo que muchas veces hemos caminado por diferentes lugares con mi esposo y llevando el Evangelio, enseñando a otros. Y había momentos en el cual estábamos tan ocupados enseñando a otros que no nos acordamos si teníamos que comer o no. Pero ya después de que acabamos ya comimos algo. Pero así es cuando uno se entrega al Señor totalmente
pone primero las personas. A veces las personas miran y dicen, tanto énfasis pones en las cosas de Dios y se te olvidó de comer. No, ni lo sentí, ni lo sentimos. Pero bueno, Jesucristo muchas veces fue así. El ayuno no es algo que las personas deben proclamarlo o deben pedir a las personas, o tienen que ayunar. No, eso es algo que es entre Dios y la persona. Entre Dios y la persona. Si tú estás ocupado en las cosas de Dios, y es más importante atender las cosas de las personas en lo espiritual, uno no está pensando en la comida. Así que es un tipo de ayuno en el cual uno entra al estar ocupado en las cosas de Dios. Entonces uno no se preocupa de esas cosas. Y yo le entiendo a Job. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. En Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es la única manera de limpiar nuestro camino. Hay cosas que necesitamos limpiar. Y la única manera que lo vamos a hacer es con guardar la palabra de Dios, con hacer la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios es la que reemplaza las cosas malas que hay en nuestra vida. Y vamos reemplazándolo poco a poco, costumbres, tradiciones que no nos ayudan. Y vamos reemplazando con las cosas buenas que Dios nos manda. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay que guardar los dichos de Dios, la palabra de Dios, muy dentro de nuestros corazones, en nuestras mentes, para no pecar contra Dios. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. La humildad para pedirle a Dios que nos enseñe todo lo que Él quiere enseñarnos. En Proverbios 2:7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es la última parte, los versículos 7 al 9. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. O sea que Dios provee la sana sabiduría, la sana enseñanza a los rectos. Y es escudo a los que caminan rectamente. Es una protección de lo malo cuando nosotros seguimos en la sana sabiduría, en la sana enseñanza, sin quitar ni agregar nada. No debemos quitar ni agregar nada a lo que enseña Dios, porque después se convierte en palabra de hombres, ya no palabra de Dios. Entonces tenemos nosotros que seguir esa sana enseñanza. La sana sabiduría es escudo a los que caminan rectamente. Es protección. Dice, guarda las veredas del juicio. Preserva el camino de los santos. El camino. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y si seguimos a Jesús en su camino, en su verdad, entonces vamos a estar bien, preservados. Entonces entenderemos la justicia, juicio y equidad. Todo buen camino.
recién entenderemos cuando vamos a empezar a hacer. Veamos otros versículos en cuanto de la sana sabiduría, la sana doctrina, la sana enseñanza que Dios comparte con nosotros. En 2 de Timoteo 1:13 nos dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Tenemos que aprender primero las sanas palabras y luego retenerlo, porque dice que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En Proverbios 4:4 nos dice: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Ahí está la sabiduría, en la palabra de Dios. Hacer lo que dice Dios es lo que nos ayuda a la sabiduría. Dice, no las dejes y ella te guardará. Así que no debemos dejarlo, no debemos abandonarlo, no debemos olvidarnos. Y nos va a guardar del mal. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Entonces es tan maravilloso andar en la sabiduría de Dios, andar en el conocimiento de Dios, conocer sus dichos para no pecar contra Él, conocer sus dichos para hacer su voluntad y pedirle sabiduría a Dios para llevarlo a cabo, para llevar a cabo todo lo que vamos aprendiendo de Él. En 1 de Timoteo 1:3, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le encarga, y lo hace con súplica, con ruego. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, porque parece que había personas que estaban enseñando diferente enseñanza, diferente de lo que Dios ya había enseñado. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Fábulas quiere decir cuentos, ¿no? No debemos de tomar atención ni tampoco debemos hablar cuentos. Genealogías interminables, o sea, historia, ¿no? Cosas que realmente no nos ayuda para hacer la voluntad de Dios. Tal vez nos ayuda para aumentar conocimiento de algo, pero no necesariamente para la salvación de las almas, o para ser más humildes, para ser más misericordiosos, más mansos. Genealogías interminables que acarrean disputas, dice. O sea, hay personas que no están de acuerdo con cuentos y genealogías interminables, como dice ahí. Acarrean disputas, o sea, las ideas humanas. Más bien, dice, que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, le dice a Timoteo. Dice, más bien, edificación de Dios que es por fe. Así te encargo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento, de que no enseñen cosas diferentes de lo que mandó Dios, o que se extravíen en cuentos y en genealogías interminables. Dice, es el amor
nacido de corazón limpio. ¿Cuál es el amor nacido de corazón limpio? Cuando nosotros hemos sido bautizados en las aguas del bautismo, Cristo nos limpió de todo mal, de todo pecado, por su sangre. Y nos ha dejado con una buena conciencia, porque el bautismo es la solicitud, es el pedido para una buena conciencia ante Dios, que todos nuestros pecados ya son perdonados. Es el pedido a Dios para el perdón de nuestros pecados. Y así es como nos unimos con Dios para tener una buena conciencia ante Él. Dice, un corazón limpio de buena conciencia y de fe no fingida. Así que la buena conciencia se mantiene haciendo lo que dice Dios y sin enseñar enseñanzas diferentes de lo que enseña Dios, y no desviarnos en los cuentos, en las fábulas y en las cosas que llevan disputas, acarrean, dice acá, disputas. Entonces tenemos nosotros que darnos cuenta cuando estamos ya desviándonos. Mejor quedarnos con lo que dice Dios y animar a otros a que se queden con lo que dice Dios, porque es muy fácil desviarnos, muy fácil. El diablo eso es lo que quiere. Él no quiere vernos disfrutando de las maravillas de Dios, disfrutando en el camino del Señor. No nos quiere ver salvos, nos quiere ver destruidos, nos quiere ver separados de Dios. Y la manera como nos separa es con los cuentos y pensamientos humanos, enseñanzas humanas que nos desvían. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces, es peligroso desviarnos, porque ya después, ya nomás están hablando cosas que viene a la mente y ya no la palabra de Dios. Entonces se desvían en vanas palabrerías, palabras que ya no edifican, palabras que ya no ayudan a obedecer a Dios. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Estas personas que se empiezan a desviar muchas veces piensan que están haciendo bien. Así que mejor seguir lo que dice Dios en vez de desviarnos. Y dice ahí en el siguiente versículo, pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. O sea, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, no vamos a estar preocupados de cumplir esto y cumplir aquello y cumplir, o sea, de las leyes. Las leyes fueron hechas para los que rompen la voluntad de Dios, desobedecen a Dios, ¿no? Los que empiezan a añadir y quitar todo lo que Dios ha mandado y ya se convierte en algo que realmente ya no es agradable delante de Dios, ya no nos ayuda. Dice, desobedientes para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los matricidas, para los homicidas. Entonces, vemos nosotros que es para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los que no respetan a Dios, no tienen la reverencia suficiente como para obedecer a Dios y hacer su voluntad. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas, esto quiere decir los homosexuales, los que están hombre con hombre, mujer con mujer. Es fornicación, es un tipo de fornicación. Y acá dice para los fornicarios, o sea, los que dicen que, oh, es mi decisión, yo voy a hacer esto porque eso es lo que quiero. Y dejan a un lado lo que dice Dios y hacen cosas que no deben.
Dice, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Todas estas cosas malas son opuestas a la enseñanza de Dios. Y algunos por un deseo carnal, un pensamiento humano, o porque piensan que les conviene, se desvían. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y en 2 de Timoteo 4:1 nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, otra vez, suplica, encarga, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, propios malos deseos. Se van a amontonar muchos maestros, muchos que quieren enseñar según sus malos deseos. O sea, agradando a la gente. Por ejemplo, si alguien dice, oh ya, porque había una hermana que tenía un hijo homosexual y uno de los ancianos le dijo a mi esposo, ¿sabías que tal cual hermana tiene su hijo que es homosexual? Pero ya Esteban había predicado en cuanto de la homosexualidad, que eso no estaba bien delante de Dios. Y el hermano anciano pensaba que tenía que tener cuidado. Pero Esteban le dijo que no sabía, pero igual yo predicaré lo que dice Dios, enseñaré lo que dice Dios. Nosotros no predicamos la palabra de Dios o enseñamos la palabra de Dios y acomodamos según la situación de la gente. La gente tiene que acomodarse según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios. Si nos odian por decirles la verdad o enseñarles lo que es correcto, está bien. En el Antiguo Testamento le han perseguido a los profetas por profetizar lo que Dios mandaba. Algunos los mataban, los apedreaban. En el Nuevo Testamento igual los apedreaban, los mataban, los perseguían. Y nosotros no somos diferentes, no somos especiales, más especiales que ellos. Porque en Timoteo mismo nos dice, todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Tenemos nosotros que seguir enseñando sin tener miedo de que las personas nos maltraten o nos rechacen, porque es para el bien de ellos. Ese es el amor verdadero de Dios. Que no cambiemos las enseñanzas de Dios y la acomodemos a la vida de las personas, sino que las vidas de las personas sean cambiadas a la voluntad de Dios, porque ese es lo mejor, esa es la bendición más grande, ese es el tesoro tan precioso que Dios nos pide con ejemplos y con enseñanza de que vale la pena vender todo lo que tenemos y obtener esto que Dios ofrece, el reino de los cielos. Así que no debemos de cambiar nada, no debemos quitar nada, no debemos acomodar a la vida de las personas la palabra de Dios, porque eso es falso, eso es engaño, eso ya sería hacerles daño a las personas, porque en el día del juicio Dios va a traer todas estas palabras. Él no va a traer otra palabra para juzgarnos, nos va a juzgar según estas palabras.
Así que nuestras vidas tienen que estar de acuerdo con Dios. Y animemos a todos a que se enseñe la palabra de Dios en su totalidad, como está, sin quitar ni agregar nada. Dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. A algunas personas les gustan cuentos, cuentos y cuentos, pero eso no les cambia la vida. Lo que les cambia la vida es la verdad que Dios enseña. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Ahí está, hay que soportar las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Diríamos nosotros en este momento que he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, así como lo dijo el apóstol Pablo. Por lo demás me está guardada, dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que están preparados para recibir la corona. Y la corona no la vamos a recibir sin sufrimiento. Tenemos que estar listos para sufrir por predicar a Cristo, por predicar su palabra, por enseñar a otros, aunque lo rechacen, aunque nos maltraten, aunque nos persigan. Tenemos que seguir, porque esa es la misión de Dios, ese es el amor de Dios. Entonces nosotros no somos los jueces para juzgar qué parte es palabra de Dios y es apropiado para esta persona y qué parte no. Tenemos que enseñarles toda la enseñanza de Dios. En 1 de Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. O sea que cuando ya las personas empiezan a salirse de la palabra de Dios, empiezan a hablar otras cosas, y ahí suscita contiendas, suscita problemas, suscita divisiones, porque la gente no está de acuerdo con esas cosas. Está de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso nos encarga aquí que las personas que enseñan otra cosa y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Ahora, si ustedes ven en las congregaciones o en cualquier lugar que las personas empiezan a discutir, empiezan a nacer envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, es porque las personas empiezan a hablar sus ideas y no la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está bien clara, está en nuestro idioma, podemos entenderlo, no necesitamos mucha explicación. Entonces vemos ahí disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, peligroso, porque dice disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Se privan ellos mismos, o sea, son personas que ya no aceptan la verdad y empiezan a mezclar. Como dije al principio de mis lecciones, muchas veces las personas enseñan un 50% de palabra de Dios, 50% de ideas humanas, un 80% de la palabra de Dios, 20% de ideas humanas. Puede ser que lo hagan al revés, 30% de palabra de Dios, 80% o 70% de ideas humanas. Y ahí es donde empiezan las divisiones, los problemas, los pleitos, los celos, las blasfemias, malas sospechas. Así que no debemos desviarnos. Dios nos encarga, porque dice, si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo.
y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dios quiere que nosotros seamos salvos y sigamos compartiendo la palabra de Dios y enseñemos a otros lo que vamos entendiendo, no lo que no entendemos. Lo que no entendemos todavía es mejor dejarlo para que hasta el punto que entendamos, con autoridad y con amor y con respeto y con mansedumbre y con todo nuestro corazón lo vamos a compartir. Pero es mejor compartir lo que entendemos. Lo que no entendemos, dejarlo a un ladito, todavía no tocarlo hasta que entendamos. Y eso nos va a llevar estudio, meditación, buscar lo que es la voluntad de Dios. Entonces dice, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Estos hombres corruptos de entendimiento, o sea, no entienden que la palabra de Dios no debe de usarse para ganancias propias. Hay que apartarse de tales personas. Los que usan la religión, los que usan la piedad, los que usan Dios, el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, para hacer un negocio de las personas. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Las personas que usan la religión como fuente de ganancia se corrompen, porque dice hay hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. No conocen a Dios, no conocen la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos aman las cosas de este mundo y usan la religión, la Biblia, Dios, para apoyar lo que ellos saben, lo que ellos conocen, lo que ellos quieren. Y debemos de apartarnos de tales personas. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El contentamiento es algo que realmente nos ayuda para poder hacer la voluntad de Dios. Si estamos descontentos, siempre vamos a buscar algo más, algo más, algo más. Y el hambre para las cosas materiales nunca se acaba, porque hoy lo que es nuevo mañana es el viejo de hoy. La televisión, las propagandas, los placeres de esta vida, la corriente de este mundo siempre te va a mostrar algo mejor. Y si estás detrás de las cosas de este mundo, buscando tener las cosas mejores, las cosas modernas, las cosas buenas, las nuevas cosas que andan saliendo al mercado, entonces vamos a desviarnos, porque nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestro todo va a estar detrás de todo eso. Entonces debemos de tener mucho cuidado, debemos estar contentos con lo que tenemos. Dice ahí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Creemos esto a Dios? ¿Podremos hacer esto que Dios nos manda? Tenemos que decidir cada uno de nosotros qué es lo que apreciamos más, qué es lo que valoramos más, qué es lo que Dios nos está enseñando con todas estas enseñanzas. Entonces dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo del diablo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ya Dios nos ha dicho lo que va a pasar, y eso es lo que pasa a muchas personas. Pero por no hacer caso, pasan por esa destrucción, pasan por esa perdición, pasan por esos momentos muy tristes. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
El dolor más grande que podemos recibir no es que nos golpeen o que nos maten o que una enfermedad venga en nuestra vida. El dolor más grande es que perdamos la vida eterna por amar las cosas temporales de la vida. Ese es el dolor más grande que uno debe de ver. Porque después de esta vida nos queda y nos espera a los que hemos amado las cosas creadas por Dios, las cosas materiales de este mundo. Más que a Dios, solamente nos queda el fuego preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego que arde con azufre, donde allá es el lloro y el crujir de dientes por siempre y para siempre y por toda la eternidad, día y noche nos espera el crujir de dientes. Pero Jesucristo vino para evitarnos que vayamos a ese lugar. Vamos a valorar sus enseñanzas más que al oro y la plata, más que a piedras preciosas, así como ese hombre que encontró ese tesoro en el campo, vendió todo, volvió y lo compró, y representaba al reino de los cielos. Así que debemos de valorar lo que Dios nos ofrece. Ahora vamos a la aplicación personal. Las 7 preguntas al final. El primero dice: ¿estoy lista para recibir la palabra de Dios y hacer su voluntad? Hay que alistarnos si no estamos listas todavía. Hay que alistarnos. Así como cuando nos alistamos en las mañanas, lo primero que hacemos es darle gracias a Dios por haber despertado y darnos un día bueno. Nos alimentamos de su palabra, meditamos en su palabra y le damos gracias a Dios por todo. Y luego vamos y nos alistamos para empezar el día. Debemos estar listos para recibir la palabra de Dios. Dice: ¿estoy atento o atenta mi oído a la sabiduría de Dios? Hay que contestar cada uno de nosotros. ¿Busco la sabiduría como a algo muy precioso? Hay que contestarlo, cada uno. ¿Escudriño la palabra de Dios como a tesoros? También hay que contestar cada uno. ¿Entiendo el temor de Jehová? Al entender el temor de Jehová nos ayuda a ser humildes, como para hacer la voluntad de Dios. ¿Estoy convencida que la sabiduría viene de Dios? Hay que contestarlo. ¿Estoy pidiendo a Dios sabiduría para hacer su voluntad? Si estamos convencidas que la sabiduría viene de Dios, entonces vamos a pedirle a Dios sabiduría para hacer su voluntad. Y lo debemos hacer constantemente, constantemente. Dios les bendiga en esta noche, hermanas, que su palabra es más que las piedras preciosas, más que el oro y la plata, más que todo este mundo. No lo perdamos, no lo descuidemos, no lo menospreciemos. Cuidémonos a nosotros primero y luego cuidaremos de los demás. Hagamos la voluntad de Dios nosotros primero y luego animaremos a otros para que también ellos hagan la voluntad de Dios. Que tengan un buen descanso, que el Señor les bendiga, les envío un abrazo fuerte a cada uno y bueno, que Dios nos bendiga con sabiduría. Sigamos buscando la sabiduría como algo muy precioso. Sigamos animándonos al amor y las buenas obras que Dios nos manda y orando constantemente unas por otras y por todos. Buenas noches, queridas hermanas, y gracias por su tiempo. Que sea de bendición. Hasta mañana a las 8:30 de la noche. Nos vemos, si Dios nos permite y si Dios nos da vida.